Hola a todos. Hoy vamos a tratar de relacionar subespacio con identificación, pero primero queremos argumentar por qué de ahora en adelante vamos a suponer que todas las identificaciones son suprayectivas y entonces, a ver, voy a tratar de argumentar eso con un dibujito. La situación es más o menos así. Tenemos un espacio topológico, X, tenemos Y, un conjunto. Acuérdese usted que lo que hacíamos era poner una función de aquí a acá, de x a y, queríamos inducir una topología con esa función de la siguiente manera. Son todos los subconjuntos de y, de tal manera que cuando los regreso, obtengo un abierto en X. Ok, entonces dije que iba a hacer un dibujo, entonces voy a hacer el dibujo. Entonces por ahí está X, que ahorita no me va a importar mucho. Por ahí está la función y por acá está el espacio Y. Y supóngase usted que la función no es sobre, ¿no? Entonces, pues por aquí hay un pedazo de X, y esa sería f de X. Y, y estoy pensando que todos los puntos de acá están en Y, pero no están en la imagen de X, ¿no? Ok, y entonces si uno se toma un punto aquí en P menos, digo, perdón, en Y en menos la imagen de X, entonces uno dice, a ver qué pasaría si uno regresa al unitario de P. El unitario de P, pues dice, saber qué puntos de X van a dar a P. Pues como P fue escogido fuera de la imagen, nadie va a dar a P y entonces esto es el conjunto vacío, que por cierto es un abierto en X. O sea, ¿cuál es la conclusión? El unitario de P es abierto en Y cuando uno Y le pone la topología que induce esta función F, ¿no? Y entonces la conclusión es que todo punto que no está en la imagen es su unitario es abierto y esto se puede escribir como que P es un punto aislado. Y como habíamos comentado en algunas clases anteriores, pues los puntos aislados no son muy interesantes, ¿no? Porque están cerca de quién, solo de ellos mismos y no están cerca de nada más. Y entonces, casi siempre en análisis, los puntos aislados como que se tiran a la basura, bueno, no se tiran a la basura, se quitan del espacio y no se usan porque pues, no están cerca de nadie, y entonces, pues si uno quitara todos estos de acá, pues solo se quedaría con la imagen de X y entonces mejor supone que la función es sobre, ¿no? Entonces ya de en adelante las Fs con las que estemos trabajando van a ser suprayectivas. Entonces lo voy a poner aquí de ahora en adelante. F es suprayectiva, perdón, no, F chiquita. F es siempre suprayectiva. Ok, y entonces ya no todas nuestras funciones, para cuando estemos haciendo identificaciones, vamos a suponer que son suprayectivas por esta razón. Ok, y entonces ahora sí vamos a ver qué onda con los subespacios y las funciones. Entonces empezamos con espacios topológicos X con su topología, Y con la topología F. O sea, empezamos con Y, X, y una función de X a Y que sea una identificación. Acuérdense que si es una acuérdense que si es una identificación, entonces la topología en Y es la que induce F. Pues una vez le pongo que la topología en Y es la que induce F, ¿no? Es una identificación. Ok, y el subespacio, de hecho, aquí el subespacio va a ser de Y. Ok, entonces nos tomamos
un subconjunto que llamaremos F, un subconjunto de Y. Y entonces hay que decir cómo se le puede poner una topología a esta Y, a este F, perdón. La primera forma de poner una topología, que es muy fácil, pues uno toma la topología de Y, que es esta, y se la hereda a F, ¿no? Como subespacio. Como subespacio. Ajá. Entonces, ya le pusimos una topología F, muy bonito, pero este, quería relacionarlo con identificación. La otra cosa es que uno puede decir, ah, bueno, pues si uno se toma F, lo voy a poner por aquí. Si uno se toma F y se fija en la imagen inversa de F, entonces uno podría definir la función, bueno, podría restringir la función F a la imagen inversa de F, y entonces lo que tendría es una función que sale bueno, de la imagen inversa de F y llega a F y además es su proyectiva, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y bueno, y otra cosa que hay que observar es que F a la menos 1 de F, pues es un subconjunto que vive en X, entonces tiene derecho de heredar una topología de X, ¿no? Entonces, hereda una topología de X, ¿sí? Y se puede pensar como un espacio topológico. Entonces hereda una topología de X. Ok, ya que dijimos todo eso, entonces uno, ya que tiene esta situación, uno dice, ah, bueno, pues aquí ya tengo un espacio topológico, este de acá, ¿no? Este, este espacio topológico. Y entonces dices, ah, bueno, ahí tengo una función que sale de ese espacio topológico y entra F. Entonces, esta función me debería de inducir o sea, me debería de inducir una topología en F, como dije, ¿no? O sea, uno podría fijarse en perdón, en F y ponerle la topología que induce la función F restringida a la imagen inversa de F, ¿sí? Y pues eso, este, es la topología que le pone a F. Esta topología es la que se pasa de este espacio topológico a F bajo la función restricción, ¿sí? O sea, la de la identificación. Y entonces, pues nos gustaría, solo que sería bonito, pues que esto diera lo mismo, ¿no? ¿Sí está bien o no? A ver, entonces aquí es como primero hacer la identificación y luego restringir, y aquí es primero restringir la función y después hacer la identificación, ¿no? Y entonces, por cierto, se me olvidó decir que como esta es continua por unos teoremas que sabemos nosotros, digo, perdón, se me olvidó decir que uno puede restringir esta función y que este, esta de aquí es la topología, esta de aquí es la topología que hace, la topología más grande que hace esta función continua, ¿no? Pero la observación que yo quería decir es que esta topología también hace esta función continua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acuérdense que restringir en el dominio y en el contradominio de una función continua también les da continua, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces ya les dije, o sea, uno quisiera que esto fuera iguales, pero para mala suerte de nosotros no son iguales. Y entonces lo primero que queremos ver es un ejemplo de que estas dos topologías no siempre salen iguales. Y entonces aquí ponemos a ver ejemplo. Y entonces nuestro espacio topológico X va a ser el intervalo 0, 1 cerrado con su topología usual, ¿no? Y de una vez voy a definir F aquí abajito, que va a ser los irracionales, eso se escribe así, del intervalo 0,1. Los irracionales del intervalo 0,1. Y voy a poner aquí ya a Y como un conjunto,
¿Qué conjunto? Pues van a ser F y le pego el 1. Ahorita hago un dibujito, no se preocupen. F y le pego el 1. Y también voy a tener finalmente una función que va a ir de x a y la defino como, a ver si la puedo escribir. Entonces, f de x va a ser x si x está en f, es decir, en f es la identidad, o sea, los irracionales van a dar a los irracionales, y va a ser 1 si x no está en f, ¿no? O sea, y los racionales van a dar todos al 1. Ok. Ahora sí, yo creo que voy a hacer un dibujo, no creo que tenga que decir una última cosa. Y por supuesto a y, pues le voy a poner la topología que induce esa función, ¿no? La topología que induce esa función. Ok. Y entonces, bueno, ya tengo toda la situación. Y entonces, de hecho, fíjense que ya está definido quién va a ser f, el subespacio, por supuesto. A ver, voy aquí a hacer una observación trivial. F está contenido en y, ¿no? Ese es al que yo le quiero poner todas las dos topologías y ver que no son iguales. Dije que iba a hacer un dibujo, creo que ese es momento de hacer un dibujo. Aquí está el 0, 1. Aquí está el 0, 1. Ese es mi espacio X. Por ahí va mi función, quién sabe. Ajá. Y mi espacio Y, si uno se fija más o menos, pues suponte que por aquí está el 0, por aquí está el 1, y van a ser un montón de racionales. Por supuesto, el 0 no está, y el 1 sí está, ¿no? Ahí está. Son un montón de puntitos ahí que deben, ¿no? Y entonces, otra vez la función es los irracionales van al 0, digo, los irracionales van a la identidad y los racionales van al 1. Entonces, a ver, te quiero hacer dos observaciones más o menos fáciles, espero que me salgan rápidamente. Y entonces, ok, la observación es la siguiente. ¿Será que puedo tener un abierto de Y? O sea, lo que quiero saber es cómo son los abiertos de Y, o sea, cómo es esta topología, ¿no? Quiero saber cómo son esta topología, cómo son los abiertos de Y. ¿Será que yo puedo tener un abierto de Y que no tenga el 1? O sea, que un conjunto en Y que no tenga el 1 sea abierto. Pues uno lo piensa un momentito y dice, pues no, ¿no? Porque fíjate, para que algo sea abierto en Y, tú tienes que regresarlo y obtener un abierto en X. Entonces, si yo me tomara, por decir, pues un conjunto de Y que no tuviera el 1, digamos no sé, estoy dibujando algo ahí. Cuando lo regreso, pues voy a poner puros puntitos. Y eso no es un abierto. Ese es un abierto, eso no es un abierto, ¿sí? Y entonces dices, sí, pues ¿por qué no es un abierto? Porque acuérdense que los abiertos del intervalo 0, 1 tienen intervalos adentro y esto no tiene intervalos adentro, esto rojo no tiene intervalos adentro. Y entonces, ¿cómo son, o sea, los abiertos de Y? Necesariamente tienen que tener al 1, ¿no? Tienen que tener al 1 y ya que regresas, ya que tienen al 1, pues ya tienen acá todos los racionales, ¿no? Y deben de tener más cosas, y de hecho un montón de cosas, pero ya no me importa que deben de tener, porque bueno, cuando uno regresa al 1 tiene todos los racionales y entonces debes de tener intervalos ahí alrededor de todos los irracionales. Si lo pienso uno tantito, lo único que no podrían tener es a lo mejor una cantidad finita de puntos irracionales, pero bueno, esa es otra historia. Yo lo único que quería observar es que si algo es abierto en Y, entonces debe de tener al 1, ¿ok? Entonces tiene todo esto, ajá, y bueno, tiene todo esto, y debe de tener intervalos, o sea, debe ser una unión de intervalos que contengan a todos los racionales.
Sí, pues la única manera de hacer eso es nada más quitando un número finito de números irracionales, ¿no? Entonces, para que algo sea abierto en Y, pues tiene que tener, o sea, su imagen inversa tiene que tener todo esto, todo, excepto posiblemente el cero, el uno y, bueno, sí, excepto posiblemente el cero, el uno y una cantidad finita de irracionales, ¿ok? Que son estos que estoy marcando aquí. Así son los abiertos en el espacio Y. Sí, entonces su imagen de estos pues sería todo esto, excepto posiblemente una cantidad finita de puntos, ¿no? Así son los abiertos de Y. Y entonces, pues ya acabaron, porque dicen, ok, así son los abiertos de Y. Entonces, cuando yo agarro un abierto de Y, cuando yo agarro un abierto de Y y lo intersecto con F, pues ¿qué voy a obtener? Este, Voy a obtener casi todos los irracionales, excepto, posiblemente excepto una cantidad finita de ellos, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces son casi todos los irracionales, posiblemente, excepto posiblemente una cantidad finita de ellos. Y bueno, entonces los abiertos, ¿cómo van a ser? Ahora sí, ¿cómo van a ser los abiertos cuando yo agarre esa topología y se la restrinja a F? Pues ahí adentro tienen que estar todos, casi todos los irracionales, excepto una cantidad finita de ellos. O sea, si me tomo un abierto aquí, tienen que estar casi todos los irracionales, excepto una cantidad finita de ellos. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, para considerar la otra topología, uno considera la función restringida a la imagen inversa de f. Pero en este caso, la imagen inversa de f es f, ¿no? Porque f es la identidad, ¿sí o no? Y entonces es f restringida a f, de que va de f en f. Y de hecho, lo que estoy diciendo es que esto es la identidad en f, ¿no? Y entonces la identidad en F, ¿qué topología le pasa? Bueno, ¿y cómo son los abiertos cuando uno se toma F como subespacio de X? Pues acuérdense que son abiertos pues, del intervalo 0,1 intersectados con los irracionales. Entonces, por ejemplo, este es un abierto típico, este rojito, intersectado con los irracionales, es un abierto típico de, de el subespacio F intersección el 0,1 y entonces dices, pues entonces como este es un abierto y la función es la identidad, entonces una cosa de este estilo debería de ser un abierto en esta topología, ¿no? En la topología que llamamos, lo voy a poner así, que llamamos F, que llamamos F, tau, F, restringido a la imagen inversa de F. Bueno, que en este caso no tengo que escribir tan feo, sería F restringida F, ¿no? Ajá. Y entonces dices, pues los abiertos aquí, uno como el rojo es un abierto aquí, pero uno como el rojo no es un abierto acá. Entonces, estas topologías no pueden ser iguales. Otra vez, uno como el rojo es un abierto aquí, pero uno como el rojo, argumentamos que no era un abierto acá. Y entonces estas topologías no son iguales. Y entonces, a ver, vamos a poner el teorema que nos dice cuándo sí son iguales, ¿no? Vamos a ver, teorema. Perdón, lo quiero escribir así. Teorema. A ver cómo lo escribiré. Dice sea f de x a y una identificación, ¿no? Sean, voy a ponerle f de x a y una identificación y f un subconjunto de y. Este,
Si se cumple, si se cumple alguna de las siguientes dos condiciones, alguna de las siguientes dos condiciones, voy a ponerlas aquí. Uno, F es abierto en Y. Dos, F es una función abierta. Entonces uno sí puede concluir que la topología esta es igual a la topología esta. O sea, las dos anteriores son iguales. Ok. Bueno, antes de empezar a probar este teorema, lo que habíamos dicho de la hoja pasada, y ahorita me regreso ahí rápidamente, es que había yo observado que cuando uno restringía el dominio y restringía el codominio, esta función, si la original era continua, esta de acá, y uno restringe el dominio y restringe el codominio por algún teorema de subespacios, tenemos que esta también es continua. ¿Sí? ¿Está bien? Y restringir el dominio es obtener esto, y restringir el codominio es obtener esto. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que cuando yo tomo esta topología, esta función para f, esta función también resulta ser continua, porque la original era continua. Y entonces, como esta de acá es la topología más grande que hace continua la función esta, entonces pues tengo en particular que TFF está contenida en TF de restringida, la imagen inversa de F, ¿no? Entonces esta contención siempre la tengo, y entonces como yo quiero probar que son iguales, pues para este teorema voy a decir, ¿no? Por lo anterior, yo siempre tengo que TFF está contenida en T de la función restringida, ¿no? Ajá, y entonces lo único que tengo que hacer, esta siempre es cierta, entonces lo único que tengo que hacer es probar la otra contención. Ok. Y para eso, pues uno agarra y dice lo siguiente. Pues sí, primero vamos a suponer que pasa 1, ¿no? Entonces, si uno supone que pasa 1, eso quiere decir que estamos suponiendo que F es un subconjunto de Y abierto, ¿no? Y entonces queremos probar esa contención. Entonces, uno se toma, pues un U abierto en la topología. No, queremos probar esa acción en la topología esta. Y quiere probar que está del otro lado, y entonces hay que acordarse qué significa que esté aquí. Eso significa que esté aquí, significa que cuando yo lo regreso, si va a quedar horrible, que cuando yo lo regreso con esta función, este U, eso es un abierto en, cuando yo lo regreso bajo esa función, este es un abierto, es abierto en el dominio, ¿no? Y el dominio de esta función es la imagen inversa de F. Ajá. Eso significa que está en esa topología. Cuando yo lo regreso, es un abierto en este. Pero recuerde usted que la primera hipótesis que teníamos era que F era una identificación. Y entonces, como F es una identificación, en particular es continua, y entonces, pues mi hipótesis es que F es abierto. Y como F es abierto, entonces yo también puedo decir que F a la menos 1 de F
es un abierto en donde, en el dominio de esta función, o sea, en X, ¿sí? Y entonces tengo, si uno se fija acá, tengo un abierto en este espacio que resultó ser abierto en el más grande. Entonces, por uno de los resultados anteriores, los abiertos de los abiertos son abiertos en el grande, y entonces puedo concluir que, que por lo tanto, este de aquí, f restringido f a la menos 1 de f a la menos 1 de u, este es abierto, pero ahora en el grandote, en x, ¿ok? Ahí nada más, o sea que abiertos en abiertos son abiertos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, bueno, este es un abierto en X y entonces uno se acuerda que este era bueno, cuando uno se acuerda de lo siguiente, U es subconjunto de F, ¿sí está bien? Y F es subconjunto de Y, entonces en particular, U es un subconjunto de Y. Y lo que dice aquí, cuando yo regreso U con esta función, como U está contenida en F, cuando yo regreso U con esta función, es lo mismo que si yo le regresara, a ver, lo voy a poner aquí, cuando yo regreso, ay, perdón, cuando yo regreso U con esta función, pues es lo mismo que regresar U con F, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? Pues porque U está contenido en F, entonces cuando lo regreso, pues todos esos puntos van a caer aquí adentro, en la imagen inversa de F, pero pues entonces es lo mismo que regresarlos con F, ¿no? ¿Sí? Son todos los de allá. Y entonces, a ver, lo que estoy diciendo es que este subconjunto de Y, cuando yo lo regreso con F, que es este mismo, obtengo un abierto en X. Y eso quiere decir que entonces U está, a ver, lo voy a poner por acá, eso quiere decir que entonces U está en tau de F, ¿no? Así. Pero bueno, ¿cómo son los abiertos en el espacio F mayúscula? Pues son abiertos del grande intersectados con el chiquito, ¿no? Entonces digo, pues son. Entonces, como este es un abierto del grande, pues si lo intersecto con el chiquito, este es un abierto en tau F, F, ajá, F chiquita, F grande. Pero ya nada más hay que observar que como U estaba contenido en F, pues esta intersección en realidad se puede escribir nada más como U. Y entonces tengo que U estaba en tau de F, ya terminé, empecé en uno y terminé en el otro, y entonces ya tengo esa contención, ¿no? Y eso era si pasaba uno. Sí. Entonces me voy a pasar a la siguiente hoja y voy a hacer si pasa 2. 2 es que la función es abierta, ¿no? Entonces voy a poner por aquí 2. Estoy suponiendo ahora que F es abierta, ¿no? Y otra vez yo tenía que probar que, lo voy a poner aquí entre paréntesis para que no se nos olvide, yo tenía que probar, ya se me olvidó, que T de F restringido a F la menos 1 de F está contenido en T de F restringido a F. Ok, eso es lo que yo tenía que probar. Y entonces pues lo hago como siempre, estoy asumiendo 2, que F es abierta, y entonces empiezo tomándome un U abierto en esta topología, ¿no? Ajá. Ok. Y eso quiere decir, como es abierto en esa topología, eso quiere decir que cuando yo lo regreso con la imagen inversa de F, esto de aquí, cuando yo lo regreso, lo que obtengo es un abierto en la imagen, ay, ¿cómo lo escribir? En
abierto en la imagen inversa de F, ¿no? Esa es la definición de estar en esta topología. Y entonces, como esta cosa es un abierto en esta cosa, y la imagen inversa de F es la imagen inversa de F es un subconjunto de X, entonces yo puedo encontrar, o sea, eso quiere decir que existe un B abierto en X de tal manera que se tiene que cumplir que F, esta cosa, a la menos 1 de U es igual es abierto en este, ¿no? Entonces es igual a este mono intersectado con el B, ¿ok? Ahí está, ya casi acabamos. Y lo otro, lo que yo tendría que, bueno, ya tengo eso, y entonces, a ver, voy a poner aquí como afirmación. ¿Qué pasa si yo agarro esta cosa y le aplico F? O sea, si yo agarro F y se lo aplico a ajá, lo que yo obtendría es a la menos 1, perdonen ustedes, o sea, voy a agarrar lo de arriba y le voy a aplicar F de ambos lados, ¿no? F de F de F a la menos 1 de F intersección B. Ok, no sé si era lo que yo quería decir, pero si agarro y le aplico F a ambos lados, pues ¿qué me queda? A ver, no, la afirmación no es ahí, pero bueno, voy a poner aquí borrador, perdón, voy a quitar esto. Si yo le aplico F a ambos lados, de este lado me queda este y de este lado me queda este. Entonces, y entonces, como, ajá, ok, sí, de este lado me queda este y de este lado me queda este. Y entonces, a ver, voy a poner aquí otro renglón. Voy a poner aquí otro renglón. Híjole, esperen un segundito, déjenme pensarlo cómo lo digo bien. Este es este. Ajá. Ok. Bueno, a ver, voy a borrar aquí este renglón porque ese es el que no me está haciendo ruido. Entonces lo borro. Ajá. Ahora sí, lo voy a decir bien. Entonces, como este es un abierto, tenemos que esta cosa es igual a intersección este. Ok. Ajá. Ok. Y entonces ahora sí, lo que yo quiero decir es que si esto es cierto, sí, sí estaba bien. Entonces, afirmación. Perdonen ustedes, me confundí un poco, pero voy a poner así, afirmación. Tenemos esta igualdad de arriba y eso nos tiene que dar que U es ahora F intersección la imagen de B. Ok. Si yo puedo probar esta afirmación, ya acabé. ¿Por qué? Porque entonces U se puede ver como F intersectado bueno,
con f de b, pero acuérdense que b es abierto en x y que yo estoy suponiendo que f es una función abierta, entonces ya sería un abierto de y intersectado con f y entonces estaría en la otra topología. A ver, ahorita lo digo bien, entonces bastaría formar esta afirmación y es más o menos fácil. A ver, voy a poner la razón de esa afirmación aquí y entonces digo, pues tómate un y en u. Ajá, como y está en u, y si tengo la afirmación de arriba, bueno, yo sé que en principio existe un x en x de tal manera que f de x es igual a y, ¿no? Y entonces, si f de x es igual a y, entonces eso significa que x está en la imagen inversa, está en la imagen inversa de 1. En la imagen inversa, ay, tengo que escribir todo eso. A ver, acuérdense que U es un subconjunto de F, ¿no? Porque estaba en esta topología. Entonces, en particular, pues cuando yo regrese Y, el X va a estar en la imagen inversa pues, de F, ¿no? Esa es una primera observación. Y además, por lo que estoy diciendo acá, pues cuando yo mande ese X, vaya a dar a U. Entonces, en particular también X está en la imagen inversa de esta U, ¿no? ¿Sí? Y yo sé que eso sí es igual a la imagen inversa de F, intersección B. Esa es la de arriba. Y entonces, ya que tengo yo eso, puedo decir, bueno, pues si X está ahí, entonces cuando yo lo mande, o sea, Y, cuando yo lo mande, o sea, Y, que es f de X, va a estar por un lado en F, pues sí, porque cuando lo mando, pues como va a sacar a F, y por otro lado va a estar en F de B. Ajá. Y pues eso se puede más o menos decir de ida y de regreso. Lo voy a decir de regreso. Si está aquí, si Y está aquí, entonces como el X, a ver, voy a ponerlo acá, una rayita. Si Y está aquí, a ver, perdonen ustedes. Si Y está aquí, entonces el Y es f de X, entonces el X tiene que estar en la imagen inversa de F y en B, ¿no? Híjole, ya lo dije mal. A ver, lo voy a decir más o menos bien. Si está aquí, entonces debe de haber un B en B que vaya a dar a... Si está aquí, tiene que haber un B en B que vaya a dar a Y, ¿no? Y entonces ese punto tiene que estar en la imagen inversa de F y en B. Ajá. Y ese punto, pues entonces va a estar acá y entonces eso prueba la otra contención, ¿no? O sea, se puede ir de ida y de regreso. Bueno, lo voy a hacer. O sea, ya hice una, la de regreso ustedes la hacen en su casa. Y entonces lo que estoy diciendo es que esto es U. Y ya acabé, ¿no? Porque si eso es U, entonces bueno, primero que nada, a ver, hay que observar tres cosas. B es un abierto en X. Entonces la función es abierta, eso se acuerda. Entonces cuando yo mande esto va a ser un abierto en Y, ¿sí? Entonces va a ser un abierto en Y y luego lo intersecto contra F. Eso quiere decir, ya lo voy a escribir aquí nada más, este, por lo tanto, U está en la topología de Y cuando nos restringimos a F, que era la otra que queríamos probar, y eso termina la prueba. Bueno, antes de irme, para ver si entendieron todo esto, pues deberían de hacer su tarea. ¿Qué dice su tarea? Su tarea dice que uno puede probar un
teorema similar a este o igualito, bueno, la prueba se hace igualito, nada más cambiando esto por pues bueno, lo voy a decir así, por cerrado y aquí por función cerrada. ¿Sí está bien? Función cerrada. Y entonces si hacen su tarea, pues ya se podrán dar cuenta que hay un teorema muy similar y así nos daremos cuenta si entendimos cómo se hizo la prueba de este o no. Bueno, nos vemos la